dibujos que a veces están es como adornando el texto, pero no hablan más allá. Y yo estaba muy enfocada como, "Uy, yo quiero que mis ilustraciones sean muy lindas". Y cuando él las vio, él dijo como, muy lindas, pero no dicen nada. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué tienen que decir las ilustraciones? ¿Cómo así que las ilustraciones también pueden decir cosas? Hola, yo soy Janet Pineda, me conocen como Yapi, soy ilustradora, autora de cómics y tatuadora. Cuando yo estaba pues como adentrándome en el mundo de la ilustración narrativa, tenía como muchos referentes y yo siento que estaba de alguna forma como copiándome de esos referentes. Entonces era un estilo que quizás yo no sentía que fuera muy mío en ese entonces, porque sentía que estaba como agarrando diferentes elementos de todas partes. Como que me gustaba ver mucho la forma en que, no sé, por ejemplo, Ignacy Blanc dibujaba mujeres y le sombreaba como las mejillas, o me gustaba de pronto también como ese estilo de Power Paola, que era como, pues que sigue siendo como muy de ella y que se parece mucho como a esos primeros trazos que hace uno, como cuando cree uno que no tiene mucha técnica de dibujo, pero en realidad hay un trabajo de exploración ahí tremendo, y yo quería como llegar también a un tipo de estilo, pues no sé si concretamente a un estilo, sino que estaba como tratando de buscar una voz propia también, como una forma de decir las cosas, como, ay, yo dibujo los cabellos de esta forma. Y me ayudó mucho en eso, haber estado en esos talleres de ilustración narrativa que estaban haciendo con el juego literario. Yo estaba trabajando como promotora de lectura a través de la ilustración, y los autores que traían a Fiesta del Libro también hacían como unos talleres con ilustradores, y yo tenía la oportunidad de asistir. Y por ejemplo, ese autor Ignacy Blanc, que es catalán, nos hacía como mucho énfasis pues en que nos hiciéramos preguntas de por qué hacíamos las cosas y por qué las hacíamos de esa forma. Y de hecho hubo un ejercicio muy chévere que fue que nos puso a llevar como 5 objetos random, pues como que tuvieran un significado para uno. Entonces, no sé, como una caja de acuarelas, y yo decía, ay, porque esto me lo regaló un artista que admiro mucho, tal. Y él trataba de que hiciéramos una relación pues como de esas experiencias personales, o ¿por qué dibujas tanto mujeres y eso? Entonces es como que uno empieza a indagar uno mismo como, ay, bueno, o sea, yo vengo de un hogar de muchas mujeres, o sea, mi mamá y otras 3 hermanas, y el papá el único hombre de la casa. Entonces a mí me gusta mucho dibujar el cuerpo femenino, me gusta mucho hacer los cabellos diferentes, y en ese proceso fue que empecé como a explorar, ay, bueno, yo por qué las estoy dibujando más cabezonas, pues como en relación a la proporción del cuerpo, porque me gusta mucho como dibujar la cabeza, y finalmente es como que también me interesa mucho como que hay en la mente de las personas y eso, y lo relaciono como con eso. Entonces, con estos ejercicios que nos ponía Ignacy y como esa exploración que estaba haciendo también de las cosas que me gustaba, como las hacían otros ilustradores, empecé a ver, bueno, cuando yo trato de dibujar de la realidad, trato pues como de hacer muchos detalles y eso, pero cuando es un dibujo de memoria, entonces, ¿cómo me acuerdo que es ese objeto? O cómo lo resuelvo más fácil con lo que yo sé hacer, como por ejemplo dibujar de memoria un caballo o una bicicleta, que me parece que son como cosas de esas de dibujar si uno no tiene referencias. Ayuda mucho eso, pues como, a ver, yo cómo lo dibujaría, yo por qué le dibujo los ojos así, la boca así, y trato pues como de hacerlo ahora, pues como que se asemeje mucho a lo que yo sé dibujar y a lo que sé hacer, y creo que eso va ayudando como a que la línea esté un poquito más definida. Sin embargo, ahora con el tema del tatuaje, me pasa que he tenido que aprender a simplificar mucho las cosas, porque no todo se puede tatuar, y entre más detalladas hace uno las ilustraciones y entre más tramitas y cositas le ponga, tiene que ser o más gigante el tatuaje o me toca prescindir de muchas cosas, y eso me ha costado mucho también. Entonces siento que igual lo que estoy haciendo ahora se va a transformar sí o sí en el futuro, porque pues como que las formas de trabajo van cambiando, los formatos exigen otras cosas también, y finalmente uno se va a tener que ir como amoldando a eso. Pasé a dibujar a un iPad porque
A mí me gusta mucho el dibujo análogo, o sea, es lo que casi siempre hago y solamente utilizo Photoshop o eso cuando escaneo y pongo color porque me siento más segura poniendo el color digital. Pero ahorita que compré el iPad porque tenía que optimizar más el tiempo para hacer los tatuajes, entonces también me como enfocaba en hacer algunos encargos con eso y todavía tengo mucho conflicto porque siento que ya la técnica no se parece a la técnica análoga y soy como tratando de encontrar un equilibrio también en eso porque ya hacer zoom sobre una imagen me obliga, o sea, como que me impulsa a hacerle todavía más detalles en el detalle porque puedo ampliar y ampliar y después llego y lo reduzco y lo imprimo y no se ve nada de todo eso a lo que le estaba metiendo detalle, entonces siento que esa forma en la que estoy dibujando también va a cambiar en algún momento, pues que eso va a seguir evolucionando a otra cosa. Me encanta la tinta, pues la tinta china y el carboncillo. Y fue como en esos ejercicios de, pues como de agarrar otros papeles, como tratar de explorar otras texturas y que se viera también como que el trazo era muy, pues cómo decirlo, como muy primitivo también y análogo, aunque no tan primitivo porque yo soy como que, ay, detalles, detalles, muchos detalles, pero como que en esa necesidad de hacer que las cosas se vieran quizás un poco menos digitales, porque yo también vengo de ser diseñadora gráfica y de también hacer muchos encargos digitales y eso y de estar cansada en una oficina trabajando 8 horas así frente a una pantalla, era como lo que menos quiero ahora es como llegar y sentarme a dibujar en un computador, era como bueno que otras cosas puedo hacer, por ejemplo la acuarela, ¿cómo es que se llama? Y la pintura acrílica también me gustan mucho, pero siento que como que tengo que cargar un montón de cosas, de materiales y eso, en cambio estos otros siento que me dan como más posibilidades y que estoy finalmente como más libre para llevarme ese dibujo a cualquier otra parte y terminarlo, pues como que es sobre todo como un tema de practicidad y también porque me gusta mucho cómo se ve finalmente, o sea, con lo de Pareces una salvaje, apenas estaba como empezando a explorar el carboncillo sobre el papel Durex que también tiene textura y me parecía que ese juego como que era muy chévere, pero fue más la sorpresa cuando lo imprimimos en la Rizo y la técnica se veía como muy fiel también con la impresión. Como que pasa que mucha gente me pregunta, como que ven el libro y ven la portadita o algo así, y me dicen como, ay, parece que fuera pues como el dibujo ahí en carboncillo. Y dije como, sí, eso está chévere y eso me gustó mucho, entonces lo seguí como, pues, trabajando en ilustraciones, pues como en pósters que también saco y estoy vendiendo. Seguí haciendo cómics también para montar a Instagram, que los hago también en carboncillo. Y luego con el tatuaje estaba trabajando más con los rapidógrafos porque ya tenía que ver un tema con los grosores y los calibres de las líneas, porque en el mundo del tatuaje es como que poner una línea muy delgada, una más gruesa y eso también juega ese papel de los contrastes, pues yo creo que en la ilustración también, como en qué objeto quiero destacar, qué objeto quiero que se vea más, si voy a hacer más detalles tengo que usar una línea más delgada para que esos detalles se vean mejor y cuando el tatuaje sane no se expanda mucho la línea y con el tiempo se vean mucho mejor. Como que estar trabajando con esos rapidógrafos para tratar de hacer unos diseños que fueran más tatuables también, pues como que me ayudó también en el tema de la ilustración porque me empecé a hacer como ilustraciones también así con rapidógrafos y que también me parece que se ven pues como chéveres porque conservan pues como ese tema de la textura del papel, como que me da muchas posibilidades a nivel gráfico también, como que me obligo también a trabajar un poco el tema de la presión del rapidógrafo sobre el papel, entonces a veces como que si quiero hacer algo muy clarito no tengo un rapidógrafo más clarito, pero entonces uso uno de punta más delgada y le hago menos presión así como que apenas medio sobando el papel, entonces para mí se convierte como en algo, yo a veces le digo como el pintar mandalas de la gente porque para mí se vuelve como un ejercicio muy relajante y es como que pues sí, o sea en mi cabeza están ocurriendo un montón de cosas pero yo estoy sentada haciendo una textura, estoy sentada tratando de rellenar todo un espacio así con una punta más pequeñita y yo siento que eso pues como que me ayuda a estar presente de alguna forma. Para mí, pues trabajar como con la obra
de otra persona, pues sí supone como un reto, porque yo siento que igual la interpretación que él hace, pues como en su texto y eso, tendrá un significado para él, pero cuando yo leo la obra, pues por mis propias experiencias personales, pues lo que yo he vivido y eso, pueden cobrar un significado diferente, pero siento que eso también es como lo chévere de que me permitieran trabajar historietas que no tenían que ilustrar puntualmente un pasaje del texto, sino que fuera como lee el libro, léete los cuentos y que nos puedes contar vos a través de una historieta cortica, pues como de 4 páginas, que yo siento que eso pues como que se acomoda mucho a lo que a mí me gusta hacer, porque finalmente era como que yo agarrara todo lo que veía en las historias y de alguna forma lo contara también desde mi punto de vista. Obviamente pues como teniendo en cuenta muchas imágenes y elementos que menciona Ignacio en el libro. La verdad para mí fue un trabajo muy agradable de hacer porque él habla también pues como de la naturaleza y habla pues como, no sé si estará hablando de él en todos los cuentos de alguna forma, pero yo también decía, es como hablar también de mí a través de lo que él está contando, pero me gusta mucho porque pues él también utiliza muchas metáforas y eso, y a mí me gusta mucho como narrar también a través de metáforas o como de los elementos naturales, o sea, como que yo sentía que también era un trabajo que me encajaba muy bien porque es como básicamente lo que a mí me gusta dibujar, pues como que tenía muchos elementos que yo decía como, ay, bueno, acá puedo contar esto, acá puedo contar esta otra cosa, y finalmente pues cuando presenté las propuestas también les gustaron mucho a ellos. Yo pensaba, o sea, yo no quiero decir tampoco con las ilustraciones lo mismo que él está diciendo en el texto, porque pues no se trata es como de, ay, voy a hacer, como cuando lo ponían a uno en el colegio, como, ay, haga un dibujo de este cuento que leyó, sino que era más como, bueno, o sea, él me contó esto, pero entonces yo puedo contar una segunda historia también con mi cómic, y me centré también como, ay, bueno, toda esa vida pues que depende también de la vida de ese árbol, y creo que por ahí también traté como de, siguiendo como la historia que él tenía, pero como que otras segundas historias hay dentro de esa. Eso es como un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando me entregan un texto también para trabajar, y eso es lo que me divierte, pues que también es la parte más estresante, pero que también finalmente es como, ay, qué chévere que se puede contar de otra forma, que sale otra historia también. Por ejemplo, este es de Ignasi Blanc, y él era el que me cuestionaba mucho como que, ay, sí, qué dibujo tan lindo, lo que hablamos ahora de dibujos que a veces están es como adornando el texto, pero no hablan más allá. Y yo estaba muy enfocada como, "Uy, yo quiero que mis ilustraciones sean muy lindas". Y cuando él las vio, él dijo como, muy lindas, pero no dicen nada. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué tienen que decir las ilustraciones? ¿Cómo así que las ilustraciones también pueden decir cosas? Y fue ahí cuando me empecé a interesar como por ese tema. Entonces este libro, en especial este libro de él, pues tiene como mucho significado porque es un libro que él hizo con Olivia Newton-John, que era, que en paz descanse, actriz y cantante, la actriz de Grease, es que se llama la película, con John Travolta, que hizo también como con otras 2 amigas cantantes, Beth Nielsen y Amy Sky. Entonces ellas hicieron como todo un álbum musical que tiene que ver con el duelo, con la muerte de seres queridos y eso. Y a Ignacy le gustó tanto ese álbum, él es súper fan de la música de ella, que se compró unas entradas pues al concierto y al meet and greet con ella, y le dijo como, mira, hice unas ilustraciones de tus canciones porque conectan mucho conmigo, con mi experiencia, con la pérdida de mis papás, como con los duelos que él también había vivido, y a ella le gustó tanto también ese, pues como que alguien llegara y dijera, hice unas ilustraciones de ese trabajo tan bonito que ustedes hicieron, que decidieron hacer este libro pues en conjunto. Entonces es como un cancionero con ilustraciones, y de hecho trae el CD por acá. Para mí Ignacy sigue siendo como un referente, como pues esta persona no solamente me sacudió y me dijo como, pues mira, es que se pueden hacer más cosas, y me abrió como otro mundo de posibilidades narrativas con las ilustraciones, sino también la forma en la que él como que busca seguir su carrera y seguir haciendo las cosas. Entonces esta persona siempre va a ser como un maestro y una referencia, y yo siento que el tema con los otros historietistas o también con el libro álbum que
que el libro álbum también es contar segundas historias diferentes al texto con las ilustraciones. Eso siempre me va a servir como referencia un montón en el trabajo porque es como lo que yo quiero llegar a hacer también. Por ahí había uno de bueno, que no está, pero como la forma en que cuentan las cosas, los recursos. Este GP a mí me encanta. El primero con el que me encontré es que me encanta mucho como, pues no solamente su forma de narrar, sino como la espontaneidad de los trazos. Me parece que es muy teso con la acuarela. Yo quiero ser como él cuando sea grande también. De Lorena me encantan los personajes que hace, me encantan esas paletas de colores que usa. Esto me encanta. O sea, es como entre profunda admiración y también como que yo me remito a los libros porque a veces no sé cómo resolver una imagen, una composición o algo así y hay gente que ya lo ha hecho y lo ha hecho súper bien. Es como que me devuelvo también a mirar, a ver, esto cómo lo ha hecho una persona y cómo con lo que yo sé desde mis capacidades y con el tema que estoy trabajando y eso, cómo yo puedo contar algo también así. Entonces como que siempre me estoy remitiendo pues como a todos los componentes, como a la pues esa soltura que tiene también como para componer y que todo se vea tan fluido, me encanta. Bueno, y el tema de las cosas hechas solamente por mujeres, como la revista chilena Brígida, también es como admiración. O sea, me encanta ver que se abren espacios como estos para que las mujeres también cuenten sus historias, historias de mujeres hechas por mujeres. Eso me llena como mucho el corazón. Fue como haber ido a la Antitatú también hace unos mesecitos, que es una feria que se llama La FEM y solamente es emprendimientos de mujeres. O sea, como que yo me paraba en ese salón y veía como que todos esos negocios eran de mujeres y yo decía, ay, tan lindas, como que qué chévere que pues como ver eso, de lo que somos capaces, de que existan esos espacios. Bueno, esto me encanta y fue un libro en el que me basé mucho para hacer también Pareces una salvaje, sobre todo como en el tema del color. Y yo veía que estas autoras utilizan el color es como para destacar cosas muy puntuales y yo dije, esta va a ser mi referencia para trabajar Pareces una salvaje por el tema del color. O sea, como que de todo se encuentra uno alguna cosa que sirve también como para implementarla en el trabajo de uno. Yo siempre estoy aprendiendo un montón de otros autores y autoras. Estoy en ese momento como, bueno, ¿cómo hago para que todo lo que tenga que cambiar no sea como que siempre le revuelque tanto la vida a uno, sino que uno diga como, bueno, esto es normal, es parte del camino como artista, cómo voy a hacer las cosas que también esté, pues como de alguna forma equilibrada con lo que a mí me gusta y con estas nuevas herramientas que también tengo que incorporar ahora a mi trabajo, a veces por tiempos, porque me parece que, por ejemplo, trabajar digital directamente en el iPad, si tengo un encargo y necesitamos sacar eso ya, pues va a ser mucho más rápido, pero que no se pierda tampoco como esa esencia, pues como de lo que es análogo, hecho a mano, que también siento que es parte como del carácter de las cosas que yo hago y que me gusta.